Bueno, continuemos con relaciones y funciones. El concepto de relación. Una relación binaria entre dos elementos solamente es un subconjunto del producto cartesiano entre X y Y. Si yo tengo el conjunto X y el conjunto Y, ¿sí?, y yo quiero establecer una relación entre ellos, pues la relación solamente va a ser un subconjunto, la relación va a ser igual, como dice ahí, a un subconjunto del producto cartesiano X cruz Y. Así es como lo vamos a definir, ¿sí? Hay muchas notaciones. Aquí dice que se puede, si X, Y está en relación, se pone X se relaciona con Y. También podemos escribir el valor de X minúscula se relaciona con Y. Hay muchas formas de decirlo, no es estándar, ¿sí? Y bueno, nadie nos quita que el conjunto Y sea diferente de X. Puede ser una relación de X en X o una relación sobre X, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo. Tenemos 4 estudiantes, A, B, C, D, y estos cursos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos. Entonces, yo formo las parejas. Fíjense que A cruz B sería el cartesiano. Agarro un subconjunto del cartesiano, que es este que se llama R, y simplemente lo que significa es que el estudiante A toma este curso, B toma este curso, B es muy bueno y toma otro curso, y así. Entonces, eso es lo que es una relación binaria. Es un subconjunto del producto cartesiano. En el conjunto, el cartesiano aquí como está en la figura, ¿sí? La figura va a decir más que lo que está aquí arriba. Este es el conjunto X, es una relación de X en Y, pero no es necesario que se relacione todo X ni todo Y. Al X que sí se relaciona, a los elementos de X que sí se relacionan, se le llama dominio de la relación. Y a los elementos de Y que sí se relacionan, se le llama el contradominio. También imagen o ámbito de la relación, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo de una relación. Esta relación será de X en X, ¿sí? Y se va a definir así, de que X se relaciona con Y si X es menor o igual que Y. Bueno, pues el 1 es menor o igual que el 1, el 1 es menor o igual que el 2, etc., ¿no? Si se fijan, aquí no aparece el 2, 1, porque el 2 no es menor o igual que el 1. Y así bueno, tomando nomás las propiedades, siguiendo los que sí cumplen con esta propiedad, formo toda la relación. Aquí hay otro ejemplo. Tengo 3 países, Estados Unidos, México y Guatemala, y tengo la relación de A en A. Y la relación se da de esta forma. A se relaciona con B si A y B tienen frontera común. En este caso, pues, cuando un país se relaciona consigo mismo porque tiene toda la frontera común, es todo él, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está ya el producto cartesiano de A cruz A. Aquí están todos los pares ordenados. Y la relación solo los tienen frontera común. Estados Unidos tiene frontera común consigo mismo, pues es todo ello, ¿eh? Con México sí hay, con Guatemala no hay y por eso no aparece. Y aparecen aquí nada más los que tienen frontera común consigo mismo. ¿Cómo se representan las relaciones? Pues se pueden representar como un grafo dirigido. Por ejemplo, esta relación que tengo aquí, A1, B1, etc. Aquí está, A se relaciona con 1, B se relaciona con 3, C se relaciona con 1 y C se relaciona con 3, C se relaciona con 1 y C se relaciona con 3 y D con 2. O se puede poner en forma de tabla, ¿sí? A se relaciona con 1, B con 3, C con 1 con 3, etc. Y se puede poner como un plano. A se relaciona con 1, B se relaciona con 3, C se relaciona con 1 y 3 y D con 2, ¿sí? Serían las formas en que se puede representar. En el caso de que sea una relación de X en X, de X en el mismo X, ¿sí? Este gráfico ya no hay necesidad de poner el conjunto 2 veces porque no van a ser diferentes. Este es el conjunto A y ese sería el conjunto B, ¿verdad? Pero si está de X en X o de A en A, etc., no tengo por qué duplicar lo que sería la imagen, ¿verdad? Entonces, lo hago aquí. Tengo una relación de X en X, que es la R que hemos visto, el 1 con el 1, 1 con 2, etc., que X es menor o igual que Y. Entonces, no tengo por qué repetir y pongo nada más una vez el conjunto X y digo, el 1 con el 1, aquí está,
está tenue, pero se ve que es esta flecha. ¿Sí? El 1 con el 2 es esta flecha. Y así sucesivamente. ¿Sí? El 1 con el 3 es esta flecha y así se va llenando. Entonces, puedo hacer este grafo también. O puedo poner un tipo matriz donde el 1 se relaciona con el 1. Aquí estaría el dominio, que es el 1, 2, 3, 4. Y el contradominio, que es el mismo, ¿verdad? Sí, y le pongo un 1 donde sí se relaciona y un 0 donde no. Bueno, hay propiedades de estas relaciones. Para este acoso nos enfocaremos exclusivamente en relaciones de X en X. De ahora en adelante estaremos hablando de relaciones de X en X. Ya no haremos de X en Y o etcétera. Si tengo de X en Y o esto, ya algunas de las propiedades que les voy a mencionar no se valdrán. Entonces, estas están hechas para X en X. Una relación es reflexiva. Una relación es reflexiva si X se relaciona con X. ¿Sí? Por ejemplo, en la anterior, el 1 se relacionaba con el 1, ¿sí? El 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Y X era igual a 1, 2, 3, 4. Entonces, se fijan, el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Tienen que relacionarse todos consigo mismo. Y eso se llama reflexión. Bueno, ahora veremos las propiedades de las relaciones. En este caso, para estudiar las propiedades de estas relaciones que vamos a mencionar a continuación, estaremos enfocándonos únicamente en relaciones de X en X. No voy a cambiar la imagen, el contradominio no lo voy a cambiar. Bueno, diremos que una relación es reflexiva si X se relaciona con X. ¿Sí? Esto lo podemos ver como en este ejemplo que tenemos aquí, se fijan, el 1 se relaciona con el 1, el X es 1, 2, 3, 4. Tengo que ver todos porque dice para todo X. El 1 se relaciona con el 1, el 2 se relaciona con el 2, aquí está el 3, se relaciona con el 3 y el 4 se relaciona con el 4. Como para todos los X que hay aquí, estos se relacionaron, esta es una relación reflexiva. Y en el dígrafo, que es la representación de la relación, se tiene un lazo o autolazo en cada vértice. Aquí está, ¿no? Aquí otra vez volvemos a poner en remarcado. En remarcado, estos son los autolazos, ¿sí? Que aparecen en la relación reflexiva. Bueno, una relación es simétrica. Aquí, fíjense que dice asimétrica si para todo X y Y que pertenece a la relación se tiene que Y y X pertenece a la relación. En la relación anterior dijimos para todo X, ¿sí? Para todo X que pertenece a X mayúscula. Ahora no, fíjense que ya no vamos a hablar del conjunto, ya estamos hablando de la relación. Si hay un elemento que ya se relaciona, X, Y, un par de elementos que se relacionan, entonces el contrario se debe relacionar. Por ejemplo, si tengo este X aquí y tengo esta relación, yo tengo que A con A se relaciona. ¿Cuál es el contrario de A con A? Pues vuelve a ser el mismo, ¿sí? Entonces, sí será cierto que este cumple con la simetría, ¿verdad? Pero tienen que ser todos. Entonces, el BC, ¿cuál es el contrario? El CB, y aquí está, ¿no? Entonces, este sí cumplió. Ahora, el CB, ¿cuál es el contrario? El BC, y está acá atrás, sí cumplió. ¿Y DD cuál es? DD otra vez. Entonces, esta es simétrica. Y se fijan, los autolazos, pues, se vuelven a invertir y son ellos mismos. Y los otros lo que deben decir en el grafo es que si hay un camino de un número a otro, como de C a B, también hay de regreso, ¿sí? Aquí tenemos esta otra, la relación anterior. Dicen, esta no es simétrica porque se fijan, está el 1, 2, pero no va a estar el 2, 1. Entonces no será simétrica. Se necesita que todos tengan esa propiedad. La antisimetría. Una relación se llama antisimétrica si para todo X, Y, donde X es diferente de Y, se tiene que el contrario no pertenece, ¿sí? Por ejemplo, esta relación, si se fijan, aquí está relacionado A con B y el contrario no pertenece, tampoco, y así para todos debe ser, ¿no? Está BC y el contrario no pertenece. Uno puede pensar, ¿y esos autolazos? Sí, pero que estamos excluyendo la igualdad, así es que estos autolazos no nos importan, ¿sí? Esta relación, que es la igualdad, nada más A se relaciona con A, B con B y C con C, es antisimétrica. Si yo la dibujo, sería esto, A, B
y C. X nada más tiene 3 elementos en este caso, ¿sí? Y A se relaciona con A, B con B y C con C. Esta relación es simétrica porque no hay algún XY que tengan, por ejemplo, no hay alguno de estos que tenga el regreso. No hay ninguno. Si me lo busca no va a encontrar. Digo que por vacuidad se está cumpliendo esta propiedad, ¿sí? Y si se fijan, también es antisimétrica y también es simétrica. Porque si A se relaciona con A, lo invierto y me queda el mismo, A con A, ¿sí? Entonces, la antisimetría no es exactamente igual a la... No es exactamente contraria a la simetría. Hay unas partes donde son simétricas y antisimétricas. Bueno, y en este caso, pues también será reflexiva, ¿no? Transitiva. Una relación sobre un conjunto X de X en X se llama transitiva si para todo X que se relaciona con Y y Y que se relaciona con Z, se tiene que X se relaciona con Z. Fíjense que estos dos deben ser iguales, ¿sí? Y aquí está el grafo de cómo se vería. A se relaciona con B, B se relaciona con C, y resulta que esta se relaciona con esta, ¿sí? También aquí estaría que B se relaciona con C, C con D, y aquí está que C con D, etc. Ahí se varían todos, ¿sí? Bueno, estas son las propiedades principales, que es reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad, ¿sí? Y con esas dos vamos a formar otras dos relaciones más, pero ya son combinadas, ¿sí? ¿Por qué combinadas? Porque ya exhiben estas tres, cuatro propiedades. Por ejemplo, el orden parcial. Una relación R recibe el nombre de relación de orden parcial si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ejemplo, esta sí es de orden parcial y esta no es, porque fíjense, necesito que sea antisimétrica, ¿sí? Yo tengo que A es mayor que B, B es mayor que C, y por supuesto A es mayor que C. Pero esta, ¿sí? Donde la antisimetría va a fallar o ya no cumple, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que A es mayor que B, B es mayor que C, y no tengo la transitividad, sí, tengo esta otra parte que dice que A es mayor que B, B es mayor que C, y C es mayor que A. ¿Cómo es posible, verdad? Entonces no puedo darle un orden parcial. Tiene que cumplirse estas tres propiedades de reflexiva, transitiva y antisimétrica para que pueda preservar que si A es mayor que B, B mayor que C, entonces es mayor que C. ¿Sí? Si no, no le voy a poder decir que es un orden parcial. Y la relación de equivalencia es reflexiva, ¿sí? Ahora será simétrica y transitiva. Por ejemplo, esta sí es porque si aparece A con B, aparece B con A, está simétrica completamente, y esta no está simétrica porque si aparece A con B no aparece el contrario, si aparece C con A no aparece el contrario, esta no es, ¿sí? Entonces, esta es de equivalencia y esta no. Las relaciones de equivalencia, como lo veremos, tienen a ser grupos en nuestros digrafos, ¿sí? En grafos estos se llamarán componentes conexas. Nosotros lo llamamos clases de equivalencia en un futuro, ¿no? Aquí hay unos ejemplos. Yo tengo la relación que habíamos visto de aquellos que guardaban frontera común, que teníamos 3 países, que los países eran nada más Estados Unidos, ¿sí? México y Guatemala. ¿Sí? Y, perdón, aquí es llave. Y ese es el subconjunto. Y vemos que es reflexiva porque sí está Estados Unidos con Estados Unidos, México con México y Guatemala con Guatemala. Si es simétrica porque si está Estados Unidos con México, tienen frontera común, pues también debe verse desde el sentido contrario, que tienen frontera común. No es transitiva porque si está Estados Unidos con México y México con Guatemala, no necesariamente está Estados Unidos con Guatemala. Y bueno, tampoco es antisimétrica, ¿sí? Aquí tengo otra relación donde A se relaciona con B si son exactamente iguales. Bueno, reflexiva, todos se relacionan consigo mismos, ¿verdad?
Es simétrica, pues ya vimos que cuando había autolazos, era simétrica, no hay otro tipo de lazos más que los reflexivos, y vimos que si A se relaciona con A, los intercambio, este lo paso para el primero y este lo paso para el segundo, sigue siendo A con A y vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Simétrica es transitiva también, porque si A se relaciona con A y tengo que agarrar otro elemento de la relación que empiece con él, pues ¿cuál es otro? Pues el mismo, no hay más, ¿sí? Entonces estos son iguales y debe ser el caso de que A se relaciona con A, y si es cierto, es ese caso, ¿sí? Entonces es transitiva y es antisimétrica porque no hay un elemento al que le pueda probar de que si pertenece para un lado, no existe el otro, no hay esto, y entonces se convierte en simétrica y es la que tiene las dos propiedades. Aquí hay otro, que es A se relaciona con B si A es equivalente a B módulo 3. Este simbolito es equivalencia, no es igualdad, ¿verdad? Es equivalencia bajo la relación, ¿sí? Entonces, si uno hace 1 entre 3, esto es 0 y sobra 1. Este es el módulo, ¿sí? 2 entre 3, esto toca 0 y sobran 2. Este es el módulo. Y obviamente 3 entre 3 toca 1 y sobran 0. Este es el módulo. Entonces, los módulos siempre van a estar en 1, 2, 3, porque cuando ahora ponga 4, 5, 6, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, va a resultar que el 1 se relaciona con el 1, porque tiene el mismo módulo. El 1 se va a relacionar con el 4, que tiene el mismo módulo, y el 1 se va a relacionar con el 5, tiene 2, 6, tiene 0, 7. El 1 con el 7, ¿sí? Y luego va a estar el 2 se va a relacionar con el 2, el 2 se va a relacionar con el 5 y el 2 se va a relacionar con el 8. ¿Sí? Y así nos vamos a ir, nos vamos a dar cuenta que sí va a ser reflexiva. Vamos a ver que cuando aquí tengo el 1, 4, cuando tenga el 4 se va a relacionar con el 1 porque deja el mismo módulo, va a ser simétrica, van a ver que todo es simétrico y bueno, transitivo. La pueden checar haciendo esto y verán que sí cumple. ¿Sí? Aquí tengo otra relación, ¿sí? Que dice que muestra que R, muestra R, bueno, la relación de A mayor que B, ¿sí? Entonces tengo el 1 y 2, 3, yo tendría que la relación, ¿cuál sería? A tiene que ser mayor que B, entonces el 2 con el 1, estrictamente mayor, no puede estar el 1 con el 1, ¿sí? El 2 no es mayor a ningún otro, el 3 es mayor que 1 y el 3 es mayor que 2, ¿sí? Y ahí se acabaría la relación. ¿Es reflexiva? No, ¿sí? ¿Es simétrica? Tampoco, está el 3, 1 y no el 1, 3. ¿Transitiva? ¿Será transitiva? Pues, aquí yo tengo el 3, 1 y no tengo nada con esto. Por ejemplo, tengo 3, 2 y luego tengo, aquí termina en 2 y tengo el 2, 1, ¿verdad? Y esto es 3 con 1, ¿sí? Sí es transitiva, ¿no? Y no es antisimétrica, sí, porque no, si vemos está el 3, 1 y no está el contrario, etcétera, ¿no? Aquí hay otro ejemplo donde es diferente, ¿sí? Entonces, el 1 se va a relacionar con el 2, el 1 se va a relacionar con el 3, el 2 se va a relacionar con el 1, el 2 se va a relacionar con el 3, ¿sí? El 3 se va a relacionar con el 1 y el 3 se va a relacionar con el 2, ¿sí? Muestre, es reflexiva esta relación. No, ¿sí? No está la igualdad, entonces no es reflexiva. ¿Es simétrica? Sí, porque si están desequilibrados el 1 y el 2 y el 1 también, ¿verdad? ¿Es transitiva? No es transitiva, ¿sí? Este es un no, claro. Por ejemplo, aquí tengo el 2, 1 y luego tendría el 1, 2, ¿sí? Y tendría que tener el 2, 2 y por supuesto que no tengo las igualdades, ¿no? Entonces no es transitiva. ¿Y es antisimétrica? No, porque si está uno, si está el contrario. Entonces, así va uno checando las propiedades de las relaciones. Las relaciones son conjuntos, dijimos que era un subconjunto del producto cartesiano, pues bien, podría ser uniones e intersecciones de ellas. Aquí estamos viendo en forma gráfica dos relaciones y cómo quedarían las uniones y las intersecciones de ellas. ¿Sí?
La inversa de una relación, pues simplemente si yo tengo que en la relación hay x, y, en la inversa me voy a quedar con los yx, ¿sí? Nada más. Aquí está una relación, 2, 4, 4, 2, 2, 6, 6, 2, etc., ¿no? Simplemente es invertirla. Composición de relaciones. Mucha gente luego cuando dice esto uno dice, esto es una transitividad. No es cierto, porque ya aquí ahora estoy hablando de conjuntos diferentes, estoy sacándola, ¿no? No está de x en x, etcétera. Nada que ver con una transitividad. Sí, aquí estoy diciendo que si hay un elemento x que se relaciona con y, ¿sí? Y ese y se relaciona con z, yo puedo hacer la composición de R1 a R2, y sería R1 seguido de R2. Quiere decir que primero se aplica R1 y luego se aplica R2. Entonces, al aplicar R1 a X, se manda a Y, perdón. Y luego, al aplicar R2 a Y, se manda Z. Y por eso me quedan estos pares XY tales que X se relaciona con y donde terminó él, empieza el otro y se relaciona con Z. ¿Sí? Y están en conjuntos diferentes. Aquí hay un ejemplo nomás de relaciones. Dice, tengo conjuntos 10 objetos rojos, azules y verdes y lo divido en los rojos, en los azules y los verdes. Entonces, estos forman una partición de X. ¿Qué quiero decir con esto? Si X tiene objetos rojos, rojo 1, rojo 2, rojo 3 y rojo 4, vamos a ponerlo. Y luego tengo azul 1, azul 2 y azul 3. Sí, sí. Llevo 4 y 3, llevo 7. Y dice que son 10 objetos. Pues me toca nomás un verde 1, verde 2 y verde 3. ¿Sí? Si yo hago los grupos de rojos, hago los grupos de azules y de verdes, ¿sí? Veremos que estos conjuntos al hacer son disjuntos. No hay ningún rojo que sea verde, ¿no? Y al hacer la unión de todos me da todo X. Entonces es una partición del conjunto X. Bueno, algo muy importante que tienen que hay una relación, hay una cierta equivalencia entre las relaciones de equivalencia y las particiones, ¿sí? Si yo tengo L, una partición del conjunto X, yo puedo definir una relación de esta forma. X se relaciona con Y si X y Y están en algún bloque. Por ejemplo, si este fuese el caso, yo diría el rojo 1 se relaciona con el rojo 2, porque están en el mismo bloque. Obviamente el rojo 1 se relaciona con el rojo 1 porque está en el mismo bloque. ¿Sí? El rojo 1 con el rojo 3 y el rojo 1 con el rojo 4. ¿Sí? Con el rojo 4. Este es un 1. Y el 2 se relaciona con todos ellos, ¿verdad? Y el 3 con todos ellos, y el 4 con todos ellos. Así se podría hacer una relación. Dice que entonces esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Bueno, si ven, el rojo 1 se va a relacionar con el 1. Cuando haga el 2 se va a relacionar con el 2, con el 1, con el 3 y 4. O sea que va a ser reflexiva, simétrica y transitiva. En este caso sí, pero en siempre será verdad esto. Bueno, pues vamos a ver que sí es el caso, ¿no? Vamos a hacer la demostración. Como X es un elemento de X, ¿verdad? Y X es la unión de todas las clases, las particiones, de todas las, ya dijimos que X era esto, y yo tenía una partición de él. Y la partición de él, pues obviamente si los conjuntos que son disjuntos, ¿sí? Los conjuntos 1 y el conjunto 2 son disjuntos, ¿sí? Así todos ellos van a ser disjuntos. Pero yo sé que la unión de todos ellos, del conjunto 1, unión del conjunto 2, sí, todos ellos, van a dar todo X. Pues sí, entonces esto es cierto, porque yo estoy partiendo de que es cierto que es una partición. Entonces, si eso es cierto, el elemento X pequeñito, la pequeña aquí, debe estar en alguno de los bloques, ¿sí? Para algún bloque de la partición. Entonces, como este elemento está en alguno de los bloques, pues ese X se relaciona consigo mismo. ¿Por qué? Porque están en el mismo bloque. Entonces, saldría que X se relaciona consigo y es reflexiva. Ahora, si X se relaciona con Y, quiere decir que Y también está en el mismo bloque ese ¿cómo se llama? De X.
entonces X y pertenece al mismo bloque. Entonces, cuando yo me fije en Y, ahora veré que Y se relaciona con X porque está en el mismo bloque. Y entonces se da la simetría. ¿Sí? Suponemos que X y Y, y aquí, perdón, debería de ser Y, Z, se relacionan en esto. Están en el mismo bloque los tres. ¿Sí? Están ahí, ¿no? En el mismo bloque. Pero yo no he sabido que X se relaciona con Z por alguna razón. Sí, eso implica que X y Y están en el mismo bloque y que Y y Z están en otro bloque, porque estos se están relacionando y deben estar en el mismo bloque, y si estos se están relacionando, deben estar en el mismo bloque. Y no estoy diciendo que necesariamente S y T son iguales. Si fuesen iguales, ya habría terminado y tengo la transitividad. Pero voy a suponer que no es cierto. Entonces Y pertenece a S y Y pertenece a T. Pero él es disjunta por pares, no puede ser el caso. Entonces lo que no es cierto es que sean diferentes y son iguales. Y todos pertenecen al mismo bloque y por lo tanto X se relaciona con Z y es transitivo. Entonces resultó relación de equivalencia. Entonces cualquier partición sí induce una relación de equivalencia. Bueno, ahí estaría un ejemplo de una relación de equivalencia. Aquí hay más ejemplos, ¿verdad? De relaciones de equivalencia. A lo mejor aquí, como está gráfico, se ve más claro. Tengo el conjunto X, que no lo he notado aquí, desde el 1, 2, 3, que anda por aquí, supongo, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y tengo esta relación, el 1 con el 1, el 1 con el 3, el 1 con el 5, el 3 con el 1, etcétera, ¿no? Como esta es una relación de equivalencia, pues es simétrica, obviamente es transitiva y es reflexiva. Y cuando la dibujo, veo que se hacen efectivamente las particiones. Aquí están, bueno, perdón, era al revés, había particiones. Efectivamente puedo inducir una relación de equivalencia. También voy a poderlo hacer al revés. Si tengo la relación de equivalencia, voy a poder tener particiones. Esto se ve en este teorema, ¿sí? Entonces, si este teorema resulta cierto, sería exactamente igual hablar de particiones que de relaciones de equivalencia, porque una partición induce una relación de equivalencia y una relación de equivalencia me va a inducir una partición, ¿sí? Entonces, ya se mostró esto aquí, ahí va de nuevo. Entonces, aquí yo tengo una relación de equivalencia. En esa relación de equivalencia voy a hacer esto, las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia son todos los elementos X que se relacionan con A, ¿sí? ¿Está bien? Ahí está. Y tengo L como la colección, ¿sí? Esa es la colección de todas las clases de equivalencia. Si yo tengo que L es una colección de clases de equivalencia, si yo tuviese dos clases de equivalencia que son iguales, pues no las debería de tomar dos veces, porque en un conjunto no se repiten elementos. Entonces nada más la tengo que hacer una vez. Entonces, dice que esa colección que yo tengo de clases de equivalencia, ¿sí? Esta es una partición de X. O sea, si yo tengo una relación de equivalencia, llego a una partición. Bueno, ¿qué tendría que hacer aquí para hacer la demostración? Bueno, verificar que es una partición. Y para verificar que es una partición, lo único que tengo que probar es que la unión de todas estas particiones, de todas esas clases de equivalencia, me generan X y que las clases son disjuntas por pares. Vamos. Bueno, vamos a ver la demostración, como A pertenece a X, es un elemento, pues pertenece a X, ¿sí? Y como es una relación de equivalencia, yo sé que A se relaciona con A, ¿sí? Entonces, A pertenece a la clase de equivalencia de A. O sea, lo que estoy diciendo es que un elemento A, cualquiera que yo tenga aquí, está en alguno de los bloques, por fuerza, ¿sí? Por lo menos está en el bloque de la clase de equivalencia de ella misma, porque es reflexiva. Entonces, como están en cualquier elemento está en algún bloque, cuando yo haga la unión de los bloques, me va a dar todo X, ¿sí? Entonces, sí es cierto que la unión da todo. Ahora vamos a ver que son disjuntos a pares. Para ver que son disjuntos a pares, primero, hay que hacer una pequeña demostración aquí intermedia de que si A se relaciona con B, entonces la clase de equivalencia de A y de B son iguales. Esto es para que no la vamos a tomar dos veces, ¿verdad? Nomás cuando sean iguales,
vamos a ver qué es lo que pasa aquí abajo ahorita. Vamos a demostrar primero que si se relaciona con B son iguales. Supongamos que sí es cierto que A se relaciona con B y que hay un elemento X que pertenece a la clase de equivalencia de A. Entonces, X se relaciona con A porque la clase de equivalencia la de A se define como todos los elementos X que se relacionan con A. ¿Sí? Como A se relaciona con B, por suposición, y R es transitiva, entonces yo que sé que de X se relaciona con B. ¿Sí? Y por lo tanto, X pertenece a la clase de equivalencia de B. Y todo elemento que está en A también está en B. Eso es la definición que habíamos hecho en conjuntos de inclusión. ¿Sí? Entonces ahora supongamos, como esto se relaciona y es simétrico, ¿verdad? Vamos a ver que B se relaciona con A. Hacemos el mismo procedimiento y sacamos a que B es un subconjunto de A. Y nosotros sabemos de la definición de conjuntos que cuando A está incluido en B y B está incluido en A, lo que pasa es que A es exactamente igual a B. ¿Sí? Y ya tenemos la primera demostración. ¿Sí? Ahora vamos a continuar. Aquí, con esto, vamos a suponer que tengo dos bloques A y B y que son diferentes. ¿Sí? Vamos a demostrar que la intersección es vacío. Bueno, vamos a meter la conclusión negada. Suponemos que hay un X que pertenece a la intersección de ambos. ¿Sí? Entonces resulta que X se relaciona con A y X se relaciona con B. ¿Sí? Eso quiere decir que la clase de equivalencia de X es igual a la de A y la de X es igual a la de B. Pero si eso es cierto, entonces estos deberían de ser iguales. ¿Sí? Contradicción, estoy diciendo que eran diferentes, ya estoy suponiendo esto. Entonces esto no es cierto, y lo que sí no es cierto, y por lo tanto entonces esto es disjunto. ¿Sí? No hay nada que haya en los dos. Entonces ahora sí ya tenemos completo de que las relaciones de equivalencia y las particiones son lo mismo. ¿Sí? Bueno, nomás ya a las clases estas, las de A, las que tenemos los clústeres estos, ¿sí? Les vamos a llamar clases de equivalencia en la relación de equivalencia. Por ejemplo, de la relación que teníamos anterior, la clase de equivalencia del 1 es el 1, 3, 5, del 2, el 6, el 2, 6, perdón, y del 4, el 4. Si se fijan, la clase de equivalencia del 3 es la misma que la del 1. En la partición nomás la tomamos una vez, ¿sí? No repetimos elemento. Ahí está una relación de equivalencia que es del 1 al 10 y son X se relaciona con Y, divide exactamente a X menos Y. Esto es lo mismo que es el módulo 3, ¿sí? 1 módulo 3 se relaciona si, por ejemplo, el 1 y el 4 se relacionan, porque la relación de ellos, 1, 4, es divisible por 3, pero también puedo decir que el módulo 3 de 1 es igual al módulo 3 de 4. ¿Sí? O sea, se fijan, lo que estoy diciendo es que 1 entre 3 da 0 y sobra 1, es su módulo. Y 4 entre 3 es 0 y sobra 1, es su módulo. Entonces se deben relacionar porque tienen el mismo módulo. Es otra forma de decir esa relación. Esta relación, pues, si la verifican, es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, uno puede obtener sus clases de equivalencia. ¿Sí? Y estas clases de equivalencia, como se ven, son disjuntas y la unión de todos ellos da X. Bueno, hay cerradura y extensión y cerradura transitiva. Si yo tengo una relación como esta, que tengo aquí, si se fijan, esta relación no es transitiva. Si yo tengo que B se relaciona con C y C se relaciona con D, ¿sí? Resulta que B no se relaciona con B. Entonces, yo la extensión transitiva lo que significa es agrego lo que haga falta para que se haga transitiva, ¿sí? Y agrego, por ejemplo, que me hace falta, BD. También aquí yo tengo que B se relaciona con C y C con B, y B no se relaciona con B, se lo agrego. Obviamente, si empiezo de este otro lado, C con B, B con C, y C con C no se relaciona, pues se lo agrego, ¿sí? Y aquí tengo otro que digo, A se relaciona con B, B con C, y no está A con C, se lo agrego. Y ya hice mi extensión transitiva. Sin embargo, lo que queda ahí
no necesariamente es transitivo, porque al agregar estos arcos, yo formé nuevos caminos. Por ejemplo, ahora tengo de A a C, de C a D, y no tengo el de A a D, ¿sí? Entonces hice una extensión, pero no se resulta transitiva. Si yo le sigo agregando los arcos que le hagan falta aquí hasta que se vuelva transitiva, se le llama cerradura transitiva. Una extensión nomás es, agrego lo que le hace falta aquí para ser transitivo, pero no llego a algo transitivo. Y la cerradura es cuando le agrego lo suficiente hasta que se vuelve transitiva. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí están ejemplos de esto. Esto ya agregué y la primera es R+, es la unión con los arcos que agregué, pero no resultó cerradura transitiva, no resultó transitiva. Pues yo tendría que seguir agregando, ¿verdad? Hasta que se vuelva transitiva. ¿Sí? Bueno, en este caso tengo esta relación, ¿sí? Y no es transitiva, ¿verdad? Yo le agrego algo y se vuelve transitivo. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, pues la suma de particiones. Esto ocurre mucho en todas las estructuras algebraicas, es muy común, ¿sí? Resulta que si yo sumo dos particiones, no piensa en hacer la unión de las particiones o de las relaciones de equivalencia. Pues resulta que si yo les hago las uniones, me falta la transitividad. ¿Sí? Tengo que agregarle cosas, tengo que inflar a esta unión lo suficiente hasta que se vuelva transitiva. ¿Sí? Lo que está en R es en R1, ¿sí? Como es partición, es una relación de equivalencias, es simétrico, reflexivo y transitivo. Y aquí también, ¿sí? Pero resulta que al hacerle la unión puedo hacer arcos de A a B y aquí de B a C y no tengo la transitividad, se las tengo que agregar hasta que se vuelvan transitivas, ¿sí? Y cuando yo quiera hacer la multiplicación, que está por ejemplo aquí, esa sí será simplemente la intersección, y como ambas tienen propiedades de ¿cómo se llama? De ser relaciones de equivalencia, pues la intersección será relación de equivalencia. Entonces, la suma y multiplicación de particiones. La suma es la unión, ¿sí? Cerradura transitiva. Y la multiplicación, simplemente la pondremos como la intersección de ellos, ¿sí? Realmente es más fácil pensar en hacer geometrías que en hacer relaciones de equivalencia. Si yo tengo el conjunto 1, 2, 3, ¿sí? Díganme todas las relaciones de equivalencia que hay aquí. Bueno, a lo mejor es un poco difícil, pero si yo digo que puedo hacer esta partición, todos separados, ¿sí? O puedo hacer esta partición, 1 y 2 juntos y el 3 separado. O puedo hacer esta otra partición, 1 y 3 y el 2 separado, ¿sí? O puedo hacer esta partición, 2 y 3 y el 1 separado, ¿sí? O puedo hacer todos juntos, 1, 2, 3, todos juntos y nada separado, ¿sí? Entonces, si yo veo estas, 2, 3, 4, 5, me fui muy rápido, voy hacia el otro lado. Si yo veo todas, tengo esas 5 relaciones de equivalencia, las puedo transformar en relaciones de equivalencia ya terminado. Hay una cosa que le llamamos propiedades de las particiones. Ahí está el producto, apareció hasta ahora el producto. Simplemente es el refinamiento o la fineza. Yo digo que la partición 1 es más fina que la partición 2, o que la relación 1 es más fina que la relación 2, ¿sí? Si todo elemento que está relacionado en R1 también está en R2, ¿sí? O si todos los elementos que están en un bloque de uno están en el bloque de otro. Por ejemplo, aquí está rayando, vamos a poner esto, ¿sí? Yo tengo el 1, 2, 3 y tengo la relación 1, 2 y el 3 separado. Esta relación es más fina que la de arriba, ¿sí? Porque todo elemento que está aquí relacionado, el 1 se relaciona con el 2, también está con el 1 con el 2. El 2 con el 1 también está el 2 con el 1. El 2 con el 2 también está con el 2 y el 1 con el 1 también.
y aquí está 3 con 3, y aquí también está 3 con 3. Aquí hay más relaciones, 3 con 1, bueno, no me interesa. Todas las que están aquí también están acá, ¿sí? Esa es la fineza a lo que se refiere. Y si uno lo ve gráficamente, es porque si yo tuviese esta piedra, ¿sí? Le pongo un golpe y la parto en 2 piedras más finas, ¿sí? Entonces ya quedó. No se vale hacer esto, que ustedes tengan 1, 2, 3, 4. Esto no se va a valer y que ustedes me digan ahora el 1, 3 y el 2, 4, ¿verdad? Esto no es cierto, esto no es una partición, porque no le dieron un golpe y se dieron las piedras, quién sabe qué hicieron ahí, ¿verdad? Entonces, es cuando todo elemento que se relaciona en uno está en el otro. Se fijan, si ustedes ven esta de abajo, el 1 se relaciona con el 2 y aquí el 1 no se relaciona con el 2, entonces este no está incluido acá. Y aquí el 2 se relaciona con el 4 y acá el 2 no se relaciona con el 4. Esta tampoco está incluida acá, o sea, son incomparables ellas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar al concepto de función, ¿sí? El concepto de función es el de relación, pero es una relación muy especial, ¿sí? Porque en esta relación yo tengo nuevamente x y y. Puede ser de x en x, como hace rato. Ahora yo tengo que cubrir todo el dominio, ¿sí? X en la función todo debe ser cubierto. Si no está todo cubierto, hablaremos de una restricción de la función o de una función parcial, pero no de una función. Una función tiene todo su conjunto de partida como dominio, todo está cubierto, ¿sí? Y luego la otra restricción, ¿sí? Es la siguiente: si yo tengo un elemento que se relaciona con alguno de aquí, ¿sí? Este mismo elemento ya no se puede relacionar con otro, ¿sí? Ya no puede ser el caso donde él vaya a relacionarse con otro. Esto ya no existe. Y es lo que está diciendo aquí: el dominio es todo X, ¿sí? Y si X se relaciona con Y, y ustedes me dicen que X se relaciona con Y', es mentira, era el mismo. O sea, no hay otro que salga, ¿sí? Aquí están, el primero, preguntan así, dice, ¿es función? Bueno, el concepto de una función, ¿verdad? El 1 se relaciona con A, el 2 con B y el 3 con A. Esto es una función, ¿sí? Todo el dominio está cubierto, ¿sí? Y este se relacionó con 1 y solo 1. Es 1 y solo 1, 1 y solo 1. Este ya no es función, porque este se relacionó con 1 y con 1, sí es cierto, pero no todo el dominio está cubierto. Y este no es función porque tiene más de 1, ¿sí? Primero es función y los dos de abajo pues pudiesen ser relaciones, pero no funciones. Bueno, así como las relaciones las clasificamos en simétricas, transitivas, etc., aquí las funciones las clasificaremos en 2 y una compuesta, ¿sí? Primero la inyectividad. Dice que una función de x a y, ¿sí?, es inyectiva o 1 a 1 si para cada elemento, para cada y que pertenece a y, o sea, para cada parte del contradominio, ¿verdad?, a lo más un x se relacionó con ella, ¿sí? Es decir, si x y x' existen en x y resulta que f de x es igual a fx', es mentira, los dos son iguales. Por ejemplo, esta que está aquí es una función inyectiva porque para el elemento A, tengo que checarlo aquí, solamente se relacionó con 1. Esta que está aquí ya no es inyectiva, ¿sí? El elemento A se relacionó con 1, o sea, el 1 se relacionó con A, y el 3 se relacionó con A. Y si se fijan, 1 y 3 no son iguales, como me pide la definición. Entonces, esta no puede ser inyectiva. Y como yo veo, un elemento A tiene más de una entrada. Y aquí, pues, todos los elementos tienen a lo más una entrada, ¿sí? Puede ser que no haya elementos mapeados. Lo único que me pide la función es que todo esto está mapeado, ¿sí? Bueno, eso es inyectividad. Y sobre, pues, es que todos los elementos de Y están mapeados, ¿sí? Aquí todos los elementos de Y están mapeados. Este se relaciona con A lo más 1, 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 y todo X está mapeado. Esto es una función. Obviamente esta no es inyectiva porque aquí tiene más de una entrada.
pero es sobre, porque sobre significa que mapeó a todo Y, ¿sí? Entonces ya tenemos los conceptos de inyectividad y de sobre o suprayectivas, ¿no? O sobreyectivas también mencionadas, ¿sí? Entonces, con estas dos formo la biyección, una función se llamará biyectiva si es a la vez inyectiva y sobre, ¿sí? Y esto tiene esta forma. Si se fijan, cubrió a todo el dominio, a toda la imagen. El dominio, por supuesto, que está cubierto porque es una función. Sí, salió a lo más 1 y bueno, y esta a lo más tiene 1, a lo más tiene 1, a lo más tiene 1. Entonces esta función es biyectiva. A veces por ahí, algunas por error, se le puede llamar isomorfismo. No es cierto, porque isomorfismos es igual forma. Tengo que hablar de formas en los conjuntos para poder hablar de isomorfismo. Lo que pasa es que los isomorfismos son funciones biyectivas, pero que están definidas en estructuras algebraicas o en estructuras donde hay alguna forma. Y para poder hablar de la forma se preserva la forma. Bueno, la función inversa existe si la función es biyectiva, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si no es biyectiva. Vamos a regresar a los casos que tenemos acá. Esta función que tengo aquí, por ejemplo, no es biyectiva, ¿verdad? Porque no cubrí. Bueno, vamos a suponer que fuese función, que no existe el 4, pero cuando trate de regresar, cuando trate de hacer la inversa, voy a salir por aquí y voy a salir por acá. Eso no es función, porque no puedo salir dos veces del mismo lugar, ¿sí? Y si no es sobre, como en este caso, y ¿para dónde sale? No puede. Entonces tiene que tener las dos propiedades para que tenga la inversa. Lo que sí podemos hacer cuando no tiene inversa es llamarle la imagen inversa. Eso sí podemos hacer. La imagen inversa, por ejemplo, de algún elemento. No de toda la función, de un solo elemento. Y entonces pongo el conjunto de todos los elementos que la mapearon, ¿sí? Por ejemplo, si A tuviese muchos mapeos, la imagen inversa de A sería todos los que llegaron a A, ¿sí? Pero ya no sería la función inversa, estaremos hablando nomás de la imagen inversa. Bueno, la composición de funciones es exactamente igual que la composición de relaciones, solamente puestas en funciones, ¿sí? De que el 1 se relaciona con A y A con B, pues beta, pues yo tengo que el 1 se relaciona con beta en la función composición y se representa así como está aquí, ¿sí? Y eso quiere decir que primero se evalúa G y luego se evalúa F. O sea, primero evalúa G evaluado en 1 me da algo, por ejemplo, me da A y luego de A, donde lo que me da de F, lo evalúo en F y me daría entonces beta, ¿sí? Esto que está aquí es la forma en que definimos la función, ¿verdad? G dos puntos X a Y es una función que va de X a Y y luego tendríamos que decir cuánto vale, por ejemplo esta, ¿sí? Y tendríamos esto también. Una notación estándar también es G de 1 es igual a A, G de 2 es igual a A también en este caso, si se fijan, ¿no? Y G de 3 es igual a C. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Esto está dado como la notación que más usualmente conocemos de funciones, pero también, como la G la función es un caso especial de una relación, lo puedo expresar así como un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Y los dos son válidos, ¿sí? Y los dos se usan mucho. Entonces, ahí está la relación de composición de funciones, así se define. Bueno, algunas propiedades de las funciones, ¿verdad? Que si tenemos el conjunto A que sea finito y el conjunto B que también sea finito. Yo tengo una función de A a B. Dice, puede ser sobre si A es mayor o igual que B, ¿sí? Eso quiere decir que así yo tengo A y tengo B, ¿sí? Puede ser sobre si aquí hay más elementos que acá, porque entonces pudiese relacionarlos con todos, ¿sí?
Puede ser que aunque yo tenga aquí 3 elementos y aquí 2, no sea sobre porque no es inyectiva y todo lo relaciono con el mismo, ¿no? Pero si aquí hay 10 elementos y aquí nada más hay 3, por más que le hagan, como nomás se va a relacionar con uno y con uno, no va a poder cubrir los 10. Y así, si uno razona en eso, puede encontrar que todas estas propiedades son ciertas, ¿sí? Y eso lo utilizamos en la parte de conjuntos, para estar tratando de ver cuándo era numerable o no numerable el conjunto, ¿verdad? Si tenían la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos factorizar las funciones. Factorizar las funciones no es más que si yo tengo una relación, una función de x a y, a lo mejor puedo descomponerla en la composición de varias funciones que me interesan, ¿sí? Bueno, aquí nada más dice, para ver esto, vamos a recordar que una relación de equivalencia es reflexiva, simétrica, transitiva, y que es lo que acabamos de ver, que particiona el conjunto donde se define. Aquí tengo dos relaciones, tengo x y hay un módulo 4 y un módulo 2. El módulo 4 particiona el conjunto X en estos, los que tienen el mismo módulo, y el módulo 2 lo reparticiona en este. Si ven, el 4 es más fino que el 2 porque a esta piedra le pegué un golpe y se partió en dos, que es esta, ¿no? Entonces decimos que la relación, el kernel de R1 es más fino que el del R2, ¿verdad? R1 es más fino que R2. Vamos a poner nomás R1 es más fino que R2, todavía sin kernels. Sí, esto está por demás todavía. Bueno, aquí tengo una definición, una f de x, f de x a y es una función, ¿verdad? Del conjunto x a y. Y ahora sí, con f vamos a asociar una relación de equivalencia que se llama la equivalencia kernel de f. Y se denota como sigue, con ker de f, y se define así. x1 se relaciona con x2 si solo si f de x1 y f de x2 son iguales. O sea, si yo tuviese cualquier conjunto x y cualquier conjunto y tengo una relación como se me plazca, ¿sí? Voy a tener más elementos. Esta relación, esta es f. Aquí voy a dibujar a f, este se relaciona con este con este y este con este. Le voy a poner 1, 2 y 3, y aquí alfa, beta, gamma y rho. ¿Sí? Entonces, yo tengo que el 1 se relaciona con ¿quién? Con él mismo, porque f de 1 es igual a f de 1. Aquí sí. ¿Sí? El 1 se relaciona con 2, porque, no con 2, no, con 3. Porque f de 3 también es alfa, ¿no? También f de 1 es igual a f de 3, también esto es cierto. ¿Sí? Se relaciona con el 3. Obviamente el 3 se relaciona con el 1 y el 3 se relaciona con el 3. Y luego el 2 se relaciona consigo mismo, ¿sí? Porque f de 2 es igual a 2. Si uno ve esto, ve que si hace otra vez x aquí, el 1 y el 3 están relacionados y el 2 está relacionado. Son los clústeres que se hacen, ¿no? Entonces, eso es una relación de equivalencia, esa relación vía kernel, ¿sí? Se puede demostrar y, bueno, particiona al conjunto de partida. El kernel particiona al dominio, ¿sí? Aquí hay una primera factorización. Digo que si f va del conjunto x a y, aquí lo tengo dibujado, ¿verdad? Es un ejemplo, esto es por ejemplificar, x va a y. Y lo puse igualito, ¿sí? A 4, pero puede tener más elementos, ¿sí? ¿Sí? Y luego tengo que P va de F a X sobre kernel de F, su proyección canónica. Entonces yo puedo conmutar de esto, ¿sí? Ahora vendrán figuras. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? Todo aquí hay un montón de información. No sabemos qué es esto,
no sabemos, este sí lo conocemos, en este caso, ¿quién es X? Es todo esto. ¿Cuántos elementos hay en X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 elementos en X, ¿sí? Pero este no lo conocemos. Y PF menos. Así es que vamos a la siguiente figura, se explica. Aquí está X, sigue teniendo sus 10 elementos. Aquí está este F, que es la función. Perdón. Y aquí está ¿cómo se llama? El X sobre F. Este X sobre F es el conjunto cociente, es el conjunto de las clases de equivalencia. Si se fijan, el 0 se relacionó con el 4 porque tienen la misma imagen en vía kerf, ¿sí? Kerf, aquí todo este cuadrito lo puse aquí, no debo ponerlo, simplemente es para ejemplificar, hacer más fácil la explicación. Son todos los elementos que se van a relacionar vía kerf. Entonces, cuando yo junto todos esos elementos en una clase de equivalencia, porque yo sé que kerf es una relación de equivalencia, entonces tiene clases de equivalencia, cuando yo junto y hago el conjunto de las clases de equivalencia, se llama el conjunto cociente, y siempre lo denoto como el conjunto X entre la relación de equivalencia, o también puedo poner X entre la partición, porque ya sabemos que una relación de equivalencia y una partición son lo mismo. ¿Y por qué esta es PF? ¿Qué significa PF? PF significa, o es la proyección canónica o natural, porque un elemento de aquí lo relaciona con su clúster, el clúster que lo contiene. Como es una partición, no está en dos clústeres aquí, entonces sí puedo definirla bien. El 4 solamente está en un clúster, el 1 solamente está en un clúster, el 8 solamente está en un clúster, ¿sí? Entonces puedo definir bien esa función PF. Y lo que me está diciendo el teorema, o la proposición que la copié aquí mismo, me dice que entonces va a existir una función para acá que hace lo mismo de ir directo o hacer la composición a través de ellos, ¿sí? Es lo que está en la próxima transparencia. Ahí está la función G que hace la conmutación. Vamos a demostrar que esto es cierto. Bueno, la demostración, como yo estoy construyendo una función G, ¿sí? Lo que voy a hacer es ver que sí existe esta función G y para eso la voy a definir. Si se fijan, en este punto yo estoy diciendo que G de Z es igual a F de X si Z es igual a F de X. O sea, si se acuerdan, está en la transparencia anterior, pero como voy a hacer, lo voy a mantener en esta transparencia de la demostración, pues la voy a copiar aquí. Aquí está X sobre ker, ¿verdad? Sobre la ker de F. Aquí estaba PF. Y aquí está la función que yo estoy tratando de definir G. Esta función F ya existe. F y P ya existen. Entonces yo voy a decir que G de Z, un bloque que está aquí, un Z, se va a comunicar o se va a mapear a una imagen aquí Y1. ¿Sí? Si resulta que dice, se va a mapear con este X, con esta imagen Y, si resulta que X fue mapeado bajo F, ¿sí? A Y. Y también resulta que ese mismo X, cuando yo lo mapeo a PF, me resulta en Z, ¿sí? Pues aquí, como están viendo, si yo sigo la definición G de Z, que sería igual a PF de X, ¿sí? O dicho de otra forma, sería a G seguido de PF. Aquí el problema, pues visto como relaciones, pues yo podría decir que sí, bueno, sí existen. Y estoy ya haciendo la conmutación que yo quiero. Pero no sé si G es una función. Para que G sea una función, debería de estar mapeando a todo este dominio y un elemento de aquí, un Z de aquí, nada más mapea a uno de allá, no puede mapear a dos. ¿Sí? Vamos a ver que sí es cierto. Bueno, para ver que, vamos a ver si está mapeado todo. Vamos a suponer que no es cierto que hay un Z que no está mapeado. ¿Sí? Aquí hay un elemento que no está mapeado. Entonces, eso si no está mapeado, quiere decir que ese Z no lo pude asociar a ninguna imagen de X, ¿sí? Y eso quiere decir que ese Z no viene de ningún elemento X mapeado por EPDF. Como PF es la proyección canónica, quiere decir que en ese Z no hay
ningún elemento de X como clúster, porque los Z son los clústeres, ¿verdad? Aquí son los grupos, los que tengo aquí, las clases de equivalencia. Quiere decir que no están, no tiene ningún elemento de la clase de equivalencia. Estos son clústeres y la unión del total, por lo tanto, tiene que tener uno de ellos, ¿sí? Y el que tiene, si tiene algún X1, pues le voy a mapear a su imagen 1. No es cierto que me quede vacío, ¿no? Si me queda vacío, quiere decir que ese X1 que tengo aquí, ¿sí? Este clúster aquí tengo un Z' que tiene en su clústercillo un X1 y X2 y lo que sea. ¿Sí? Si X1 no tiene imagen, quiere decir que X1 no fue mapeado bajo F, pero eso es mentira. F es una función, tuvo que haber sido mapeado. Entonces no puede haber un Z1 que no sea mapeado. Ahora, ese Z no puede mapearse dos veces, ¿sí? Pues no puede mapearse a dos elementos diferentes, a Y1 y a Y2. Si yo tengo que este Z tiene en el bloque un X y un X', pues sí, pudiese ser que X lo mapease a una imagen y X' a otra imagen. Y yo digo, bueno, ese bloque tiene dos elementos X y X' y por lo tanto lo mapea a dos imágenes. Pero fíjense que cuando están en el mismo bloque en Z es porque X y X' tienen la misma imagen, por lo tanto el Z se mapea a la misma, ¿sí? Y si X y X' no tuviesen la misma imagen, entonces no pueden estar en el mismo bloque. Y eso resulta que Z no puede tener dos imágenes. Por lo tanto, G está bien definido G está bien definido, está en una composición buena y ya terminamos. Se pudiese ver que la G es una biyección sobre la imagen de F. Estos conceptos de factorización se pueden extender muchísimo más. Por ejemplo, aquí yo tengo una función que va de X a Y, por lo tanto me va a dejar una partición kernel de F, ¿sí? Y yo me puedo plantear ya conseguir una partición una partición cualquiera, del conjunto X. La única condición que voy a poner es que la partición es más fina que F. Si eso pasa, entonces voy a conseguir G como un único mapa que va de la partición esta más fina, ¿sí?, a Y, tal que esto es cierto, ¿sí?, que esta conmutación se da. Acá están las imágenes para entender lo que estamos diciendo. Yo tengo una función que simplemente los pares los asocia al 0. Eso quiere decir que, por ejemplo, f de 4 es igual a 0 porque el 4 es un par. Y f de 9, por ejemplo, lo asocio al 1 porque es impar. O sea, los pares los asocia al 0 y los impares al 1. Entonces tengo dos grandes grupos que los dibujé aquí como el kernel de F. Todos estos tienen la misma imagen y todos estos tienen la misma imagen. Aquí está la función. No es necesario que Y sea el 0 o 1, puede tener más elementos, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es hacer una partición ρ. Aquí está la partición ρ en cuadros, que si se fijan es más fina que el keref porque está rompiendo, está partiendo esta piedra que era un elipsoide, la está partiendo en dos. Entonces es más fina. Yo puedo construir ¿cómo se llama? El X sobre keref. Exactamente lo que tenía en la propiedad anterior. Y ahora tengo ρ, que es más fina. Entonces, yo puedo construir también mi proyección canónica de ρ, o sea, esta P sub ρ, o sea, como can. Entonces, yo digo que de aquí a aquí puedo construir una función. Si se fijan, la proporción anterior me dice que esta, por ejemplo, el grupo de los pares la tengo que mapear al 0 y el grupo de los impares lo tengo que mapear al 1. Como esta es una partición más fina, estos pares son estos dos, están partidos en este clúster. Entonces, para que conmuten, ya no voy a hacer la demostración más visual. Este lo tendría que asociar al 0 y este también lo tengo que asociar al 0, ¿sí? Y este otro lo asocio al 1 y este otro lo asocio al 1. O sea, ven, donde yo partí los pares, que son todos estos, se partieron en dos grupos. Si este ya conmutaba, bueno, pues este vuelve a conmutar porque me sigue mandando al 0 y me sigue mandando al 0 y los otros me mandaban al 1, pues me sigue mandando al 1 y al 1. Sí, la demostración
se haría muy semejante, ¿sí? Poner la función, que ya la ponemos como la conmutación, y luego tendríamos que ver que sí es una función, ¿sí? Bueno, aquí hay todavía otra factorización. En este caso es un poco más relajado porque yo tengo dos funciones, f y g. Si se fijan, no mandan al mismo dominio, la misma imagen, y y z son diferentes, pero parten del mismo dominio. Entonces yo los puedo comparar las funciones ahí en ese dominio, y pues alguna de ellas tendrá que ser más fino, tendrá que dejar un kernel más fino que otro. Entonces yo puedo hacer una factorización, encontrar una h que va de la parte más fina a la más gruesa. En este caso estoy suponiendo que la más fina es la g, entonces iría de la parte más fina a la parte más gruesa, así como estamos haciendo aquí, ¿sí? Tal que f, ¿sí? Es h seguido de g, ¿sí? Hace una conmutación. Acá están las imágenes. Aquí yo tengo mi función f, ¿sí? Y va mapear al dominio y, a la imagen y, todo x, que es el dominio, se mapea a y. Sí, por la proposición 1, aquí están las clases de equivalencia que me dejan, los clústeres 1 y 2, los grupos, sí, las clases de equivalencia. Existe la proyección canónica, y aquí existe una función, aquí se me fue, debe ser nomás biyectiva, no tenemos formas, entonces es una biyección. ¿Sí? Eso es lo que decía la proposición 1. Ahora, yo tengo una función g. Si se fijan, g es más fina. Sí, este es el kernel, estas elipsoides son el kernel de f. Ahora el kernel de g son estos cuadros y es más fina que la anterior, ¿sí? Aquí está z y aquí están las clases de equivalencia, y bueno, aquí está la biyección que estaba hace rato. Lo que está diciendo esta proposición ahora es lo siguiente: como g tiene un kernel más fino, los cuadros que están ahí en rectángulos son más finos que los elipsoides, entonces me está diciendo que existe esta función h, ¿sí? Que va de aquí a aquí. Bueno, también la demostración es ver que la conmutación definida como conmutación, y ver que sí es una función. Pero fíjense, yo sé que esto que estaba antes funcionaba, ¿verdad? Esta parte estaba en la proposición 1 y esta parte estaba en la proposición 1 también, ¿sí? Y estas funciones son biyectivas completamente, ¿sí? Ahora, yo sé que esta partición es más fina que esta, es decir, el 1, ¿sí? Se dividió en este caso el 1 se dividió en los pares que están aquí en E1, ¿sí? Y en estos pares que están en E3, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer que estos mapeen a E1, que son la partición que está haciendo, ¿sí? Y obviamente los otros dos a E2, ¿sí? Como estas son biyecciones, pues E1 lo subo a su imagen, E3 lo subo a su imagen, que serían el 0 y el 2, ¿verdad? Sí. Y luego estas, como son biyecciones, también lo subo a su imagen, que es el 0, y ya conmutó. O sea, yo puedo también ver que esto lo logro desde una forma geométrica, nada más aquí subiendo los arcos. Pero se puede mostrar de igual forma. Ahí está, ¿no? Y bueno, aquí yo tengo al final dos particiones, donde una partición es más fina que la otra, ¿sí? Y tengo entonces funciones que son las proyecciones canónicas, ¿verdad? Que voy a tener las proyecciones canónicas de un lado y de otro, ¿sí? Y voy a tener una función que mapea de la parte más fina a la parte más gruesa, ¿sí? Y las funciones van a conmutar así. Vamos a verlo gráficamente, o sea, la figurilla, ¿sí? Dice, yo tengo X y tengo dos particiones. Este está mal sacado porque ya saben que se ponen sobre ρ y esta se pone sobre pi. La parte más fina es ρ. Creo que aquí había puesto que la parte más fina era pi. Bueno, cambiémosle el nombre, pero la parte más fina es ρ. Entonces, yo tengo las proyecciones canónicas, ¿sí? Aquí, bueno, no puse cuál es la partición, pero la partición es 048, aquí está, 26, 16, aquí está, ¿no? Así están puestos por cuadros, y estos por las elipsoides que forman esto. Entonces, ahí están las proyecciones canónicas de cada uno, ¿sí? Y si se fijan, dicen,
es que yo puedo, la parte más gruesa siempre la puedo componer por la parte más fina, siempre es lo mismo, la conmutación se hace hacia la parte más fina, ¿verdad? Y eso quiere decir que puedo conseguir una función de aquí para acá, que hace que esta función sea lo mismo que viajar por esta otra y luego por la otra, ¿sí? Y si se fijan es que como esta es más gruesa, todos estos se mapearon al E1, ¿sí? Entonces, los elementos que hicieron los clústeres de esto, del 048, que es este, y del 26, que es este, estos dos, lo único que tengo que hacerlos es mapearlos a la misma imagen que tengo ahí. Y entonces, si yo hago la proyección del 4S1 y luego E1 me voy a este 1 circular. Pues aquí se fijan, de 4 me voy directamente a 1, entonces ya hice la conmutación. O sea, es fácil relativamente hacer conmutaciones y verlas aquí gráficamente una vez que hemos podido demostrar la primera. Bueno, ahí hay más figuras de lo mismo de las conmutaciones. Y eso es todo por esta parte de conjuntos, funciones y relaciones.